Hermanos, Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar este servicio de segunda hora y les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Los versículos que vamos a estar leyendo son del 1 al 18. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Vamos a leer todos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está con el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a ir al himno número 19. Himno número 19. Al Dios de Abraham loor. Cantemos. Al Dios
Amén. El siguiente himno es el número 105, a Cristo coronad. Repito, número 105, a Cristo coronad. El siguiente himno que vamos a entonar es el número 167. Himno número 167, venid fieles todos. Todos,
Vamos a entonar un himno más, hermanos. Es el siguiente, es el número 229, oh Verbo encarnado. Himno 229, oh Verbo encarnado. Hermanos, vamos a abrir las escrituras nuevamente. Esta vez vayamos al libro de Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, y los versículos que vamos a leer son del 15 al 23. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Después de leer esta lectura, le daré el lugar al hermano Juan Hernández, que traerá la exposición de la palabra. Leamos todos juntos, hermanos. La palabra del Señor dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. De esta forma le dejo el lugar al hermano Juan Hernández, que trae el mensaje de esta tarde. Uno de los himnos que hemos entonado dice: el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó, al seno humilde vino de una madre. El mensaje del día de hoy, y le he puesto como la encarnación del Verbo. Y voy a estar, o vamos a estar viendo específicamente el versículo 14 del primer capítulo del Evangelio de Juan, que tiene como título El Verbo hecho carne. El Verbo hecho carne. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amoroso
y nuestro buen Padre Celestial. Cuán grande es este misterio que nosotros vemos en este texto. Incomprensible para nuestra mente. Te has dignado en venir a este mundo, hacerte como uno de nosotros, con el propósito de reconciliarnos contigo. Señor, en esta hora, ruego que me ayudes y que tu Espíritu obre en nuestras vidas y que tu palabra te glorifique, Señor. Te pedimos también por nuestro pastor allá en Tuxtepec, que seguramente a esta hora también está compartiendo tu palabra. Te pedimos también que tú le uses grandemente y que tu Espíritu obre en la vida de las personas que estarán escuchando. Señor, bendice tu palabra en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. La encarnación del Verbo. Después de que Dios creó a Adán y a Eva, ellos fueron puestos en el huerto del Edén. Ellos fueron puestos en el huerto del Edén con el propósito de llevar a cabo el mandato cultural, es decir, debían multiplicarse, ellos debían señorear sobre lo que hay en el mar, debían de señorear sobre las aves de los cielos, debían señorear sobre las bestias de la tierra. Ellos debían labrar y guardar el lugar que Dios había provisto para ellos. Eso es lo que tenían que hacer ellos. Pero también Dios les dio la primera ley. El primer mandamiento que Dios da al ser humano lo dio en el huerto del Edén. Lo dio en el huerto del Edén. Y Dios les dijo: de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Ese es el mandato que ellos recibieron. ¿Y qué pasó con este mandato? Ellos desobedecieron. Ellos desobedecieron. Y como consecuencia de esta acción, fueron expulsados del huerto del Edén. Pero además de eso, ellos recibieron maldición por parte de Dios. Ellos recibieron maldición por parte de Dios. Dios no solamente maldijo a ellos, sino que también maldijo a la serpiente, a Satanás. Pero también Dios prometió darles un Salvador, nacido de su propia descendencia, como lo dice Génesis 3:15. Este descendiente debía de ser de la simiente de la mujer y aplastaría la cabeza a la serpiente o a Satanás. Este descendiente libertaría con su poder a los oprimidos. Por lo tanto, hermanos, el Salvador debía tener una naturaleza 100% humana. Y cuando continuamos leyendo, podemos ver que el Salvador sería del linaje de Abraham, debía ser del linaje de Jacob, debía ser según el orden de Melquisedec, debía ser un profeta como Moisés, debía ser un descendiente de David, que se sentaría sobre su trono, como bien lo dice el Salmo 132:11. De manera que Dios había hecho un pacto con David, que su descendencia reinaría sobre un reino. Y esa promesa, hermanos, la vemos cumplida en el Nuevo Testamento.
Y lo veremos más de cerca en el versículo 14 del texto que hemos leído, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace algunos meses en la escuela, en la primera hora, en la escuela dominical, estuvimos viendo el capítulo 8 de nuestra confesión, hablando sobre el tema de Cristo, el mediador. Y quiero que recordemos lo que dice el segundo párrafo de nuestra confesión, el capítulo 8. Y dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel que hizo el mundo e igual a él, y sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y con todas sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador de entre Dios y los hombres. Esto es lo que en teología se conoce como la unión hipostática. Algo que no podemos comprender, cómo es que el Dios infinito se sometió al tiempo al venir a este mundo, tomando la forma de un siervo. Nuestro versículo dice que aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. La pregunta es, ¿cuál verbo? ¿Cuál verbo se hizo carne? Esto nos lleva al principio del capítulo, a los primeros versículos. Y dice así: en el principio era el verbo. Ese verbo que se encarnó dice que estaba en el principio. Y dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hermanos, este verbo que se había encarnado en realidad ya existía en el principio. Y dice el texto que era con Dios. Era con Dios. Y Juan usa el término griego pros para decir que estaba junto, al lado de Dios, en una plena comunión con el Padre. Él estaba con Dios. Dos personas, hablando en este sentido, sabemos que son tres. Ese verbo que vino a humanarse estaba en el principio con Dios, en plena comunión. Juan quiere mostrarnos que este verbo que es humano es Dios. Por eso sigue diciendo, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Cuando nosotros leemos en 1:26, cuando dice, y dijo Dios, singular, hagamos, plural, la Trinidad en la creación. La Trinidad en la creación. Este verbo que se vino a humanar estaba en el principio. Hermanos, este verbo posee la misma deidad, la misma naturaleza divina del Padre.
Y Juan continúa diciendo, todas las cosas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos, recuerden que la palabra que Juan usa aquí como verbo es logos en griego, logos, que lo podemos traducir también como palabra, lo podemos traducir también como hablar, de manera que cuando Juan dice aquí que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto nos lleva al principio de todo. Al principio de todo. Y nos lleva al Génesis. ¿Qué pasó en el Génesis? Y miren lo que dice Génesis capítulo 1. Versículo 3. Y dijo Dios, es decir, Dios habló. Versículo 6, luego dijo Dios, Dios hablando. 9, dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, luego dijo Dios. Versículo 20, dijo Dios. 24, luego dijo Dios. Y versículo 26, entonces dijo Dios. Dios habló. Y ahí el verbo, la palabra. Por eso, en Proverbios capítulo 8, versículos 27 al 30 dice de esta manera, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. O como leímos en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es el creador de todo. Él sostiene todo. Estaba leyendo hacer algo sobre el universo y veía que la Vía Láctea, en nuestra Vía Láctea, donde se encuentra nuestro sistema solar, nuestro pequeño sistema solar, que contiene 8 planetas. Bueno, en nuestra Vía Láctea hay cerca de 160,000 millones de planetas. 160,000 millones de planetas solamente en nuestra galaxia, solamente en nuestra Vía Láctea. Y los astrónomos consideran que el universo, al menos a lo que ellos alcanzan a calcular y ver, dicen ellos que hay 1 billón de galaxias. Si en una galaxia hay 160,000 millones de planetas, ¿pueden imaginar lo que hay en el universo aún sin poder ver más allá de lo que el ser humano puede ver? 1 billón de galaxias. Hermanos, nuestro planeta es nada en comparación al universo que Dios creó. ¿Y nosotros qué somos? Nada, hermanos. Nada. Bueno, aquel que creó todas estas cosas, que sostiene todas estas cosas, que ordena todas las cosas con entendimiento, que creó este mundo y que dio vida a todo ser viviente, se hizo carne.
Él se hizo carne. ¿A poco Él no merece nuestra adoración? Él vino a este mundo a hacerse como uno de nosotros. Lo que Juan quiere mostrarnos en este versículo es que el Verbo se hizo carne. Y no es que se hizo en el sentido de dejar de ser lo que era. No. Él se hizo carne, es decir, que vino a ser lo que no era. Él, cuando vino a este mundo, siguió siendo Dios, perfectamente santo, pero ahora tomando un cuerpo como el de nosotros. Si nos hubieran preguntado nosotros, o si te hubieran preguntado a ti, oye, ¿has pensado en qué otras formas hubiera sido posible la venida de Cristo a este mundo? ¿Tendrías alguna idea tú de cómo habría habido otra posibilidad de que Cristo viniera a este mundo? ¿Cuál sería esa posibilidad? ¿Cómo crees que hubiera podido venir Cristo a este mundo? Creo que a ningún ser humano se nos hubiera ocurrido pensar en la manera en que vino, en un bebé. En un bebé. Hermano, Dios pudo haberlo de otra manera, lo pudo haber hecho de otra manera, pero no lo hizo. No lo hizo. Dios se hizo como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros. En la historia de la iglesia, al ver esta maravillosa realidad de que Dios se hizo hombre, hubo una necesidad de contestar una pregunta. Y fue en el siglo XI con la pregunta, ¿Cur Deus homo? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Así que si nosotros leemos un poco sobre el tratado de Anselmo, Anselmo en el año 1090 aproximadamente, escribe para explicar de por qué Dios se hizo hombre. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Hermanos, es indescriptible lo que nuestro Salvador hizo. Es por eso, hermanos, que no podemos tener una simple imaginación de lo que sucedió esa noche allá en Belén, como algo que ocurrió en la historia simplemente y ahí quedó. Y que ahora pues solamente queda en nuestros recuerdos. Hermanos, no podemos tener una simple imaginación de lo que sucedió. Dios se hizo hombre. Él también asumió todas nuestras debilidades, todas nuestras limitaciones. Por eso, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este creador de todas las cosas, que sostiene todas las cosas, este bebé vino a ser como uno de nosotros. Lucas dice que este bebé lo envolvieron en pañales. Él tuvo la necesidad de que María lo alimentara, de que lo cuidara. ¿Te imaginas a María con un bebé entre sus brazos, alimentándolo, cuidándolo, protegiéndolo, cuando en realidad era ese bebé quien cuidaba a María, quien sostenía a María, porque Él era Dios? Y Él era el creador de todas las cosas y quien está en control de todas las cosas. Hermanos, este bebé tuvo que crecer en estatura,
y en conocimiento, hasta llegar a ser un adulto, como bien lo dice Lucas 2:52. Podemos ver también que Cristo también se cansaba. Podemos ver que también sintió sed. Podemos ver que también tuvo hambre. Podemos ver también que Cristo sufrió, fue rechazado. Cristo también fue tentado como nosotros, pero con la diferencia de que Él nunca pecó. Por eso alguien dijo, el Eterno vino en el cumplimiento del tiempo. El infinito se limitó al tiempo. El inmutable se sometió a los cambios que tiene el cuerpo. Hermanos, el Verbo se hizo carne. Y el escritor a los Filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, este Verbo que se hizo carne, no solamente dejó su gloria, sino que vino a encontrarse con hombres pecadores. Y antes de ir a la cruz, Él fue rechazado para finalmente morir por ellos mismos. El texto dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Pero sigue diciendo, y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Kaiskeno en gemín. 4 palabras que Juan usa en el griego para hacernos ver la importancia de que Cristo viniera a este mundo. Lo que Juan está diciendo es que ese Dios que se hizo carne, plantó su tienda de campaña por un tiempo entre nosotros o entre los hombres. El diccionario Strong lo describe como residir, haciendo una referencia a cómo Dios hizo el tabernáculo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. De manera que podemos decir de esta manera, y el Verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros. Y esto nos lleva a recordar lo que Dios mandó a Moisés en el libro de Éxodo. Después de que Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, después de que les llevó a cruzar el Mar Rojo, después de que los llamó al monte de Sinaí para darles su ley, ahora Dios les pide que hagan un santuario, un lugar de adoración. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 25. Éxodo 25 versículos 8 y 9. Dice de esta manera, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hermanos, Dios ordena esto a su pueblo, porque el pueblo de Israel no tenía un lugar específico para la adoración, para los sacrificios. Así que solamente podemos ver a los patriarcas levantar altares donde ellos tenían algún sueño o cuando tenían alguna manifestación de Dios, una teofanía, y ellos levantaban un altar ahí, y ese lugar era considerado como sagrado.
Podemos ver a Noé después del diluvio, levantando altar. Lo podemos ver con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y esos lugares eran llamados santos. Es por eso que ahora mucha gente quiere ir a Palestina, a Jerusalén y transitar por esos lugares y le llaman Tierra Santa. Pero a partir de este capítulo y hasta finalizar el libro de Éxodo, Dios les da una descripción detallada de cómo debía ser este tabernáculo que Él estaba pidiendo. De manera, hermanos, que el propósito de Dios con el tabernáculo era mostrarles que el pueblo no estaría solo, que el pueblo debía tener presente esa promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, que no los dejaría solo, que estaría con ellos. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora era en el tabernáculo donde los sacrificios eran hechos, donde los pecados eran perdonados. Era en el tabernáculo el lugar de reunión. Era el lugar donde Dios hablaba con su pueblo. Miren lo que dice en el capítulo 29, versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Para hablaros allí. El tabernáculo, hermanos, era donde la justicia de Dios era satisfecha temporalmente. La razón de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto no era solamente para sacarlos y que anduvieran ahí nada más y que ya no fueran esclavos de los egipcios. No, hermanos. La razón de sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto era que Dios quería tener comunión con su pueblo. Dios quería tener una relación con su pueblo. Y en el libro de Éxodo, cuando ya el tabernáculo había sido concluido, y dice de esta manera, capítulo 40, versículos 34, de esta manera: entonces, ya cuando el tabernáculo estaba terminado, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esta gloria, esta nube que había venido sobre el tabernáculo, no se alzaba, y solo lo hacía cuando el pueblo debía moverse. Recuerden, Israel era esclavo de Egipto. Dios había prometido a los patriarcas de que heredarían un lugar donde fluye leche y miel. Dios les saca de Egipto, van en el desierto. De manera que aún no han entrado a la tierra prometida. Ellos están transitando en el desierto. Dios les está guiando en el desierto. Pero recuerden que una generación no iba a entrar a la tierra prometida. Así que esa generación debía morir para que la siguiente generación pudiera entrar a la tierra prometida. Pero mientras el pueblo de Israel vagaba en el desierto. Y era ahí cuando el tabernáculo estaba. Y mientras Dios estaba sobre el tabernáculo, el pueblo no se movía. Y cuando la nube se levantaba y avanzaba, el pueblo tenía que juntarse y recoger esa casa de campaña y seguir a la nube, y donde se paraba volver a construir el tabernáculo.
El tabernáculo debía estar en el centro del pueblo de Israel. Alrededor del tabernáculo debían estar cada una de las tribus. Es por eso que en el libro de Números, capítulo 9, versículo 20 al 23, dice así: cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Se dan cuenta? Hermano, hermana, es incomprensible que el Dios santo, santo, santo quisiera tener comunión con los hombres, aún sabiendo que somos pecadores. Él quiso y quiere tener comunión con su pueblo. Y para tener esa comunión con su pueblo, Dios proveyó un medio. Y ese fue el tabernáculo. El tabernáculo. Pero si continuamos leyendo las Escrituras, podemos darnos cuenta que ese tabernáculo fue sustituido por un templo. El templo que Salomón construyó. Y cuando fue terminado ese templo y los utensilios que tenía el tabernáculo fueron puestos sobre el templo, miren lo que pasó. Vamos al primer libro de Reyes. Capítulo 8. Versículos 10 y 11. Y los sacerdotes salieron del santuario, y la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llegado a la casa de Jehová. La misma nube, la misma gloria que había descendido sobre el tabernáculo, esa misma gloria había descendido sobre el templo que Salomón había construido. Y así pasaron, hermanos, siglos, hasta que el pueblo de Dios se rebeló y Dios los entregó a manos de los babilonios. Este pueblo se volvió un pueblo idólatra, haciendo a un lado a Dios, quien les había guiado en el desierto, quien les había dado agua y comida, quien les había guardado de todos los peligros en el desierto. Este pueblo rebelde, obstinado, fue tras dioses paganos. ¿Y saben qué? Dios les abandonó. Dios les abandonó. Miren lo que Ezequiel nos dice en el capítulo 10, versículo 18. Dios le da una visión al profeta, mostrándole lo que va a suceder. Y dice el versículo 18: cuando la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines, y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron del lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Dios abandona ese lugar donde se encontraba con su pueblo, donde se encontraba
con su pueblo. ¿Y saben qué, hermanos? Dios ya no habló más. No hubo profetas, sacerdotes quienes hicieran los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Porque Dios les había abandonado. Esa gloria que había descendido sobre el templo en su dedicación, abrumando a todos los que estaban allí, ahora se iba del templo para después ser destruido. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36, versículo 17. Dice de esta manera: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada y a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Jehová y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos los objetos deseables. Y los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Dios les abandonó. El templo fue destruido y no hubo más comunicación con su pueblo. No hubo más sacerdotes que ofrecieran sacrificios a Dios. Así pasó por siglos. No había comunión con Dios. ¿Y saben cuándo volvió a haber comunión con Dios? Hasta que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan dice que el reino ha llegado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que está diciendo es que Cristo es el tabernáculo definitivo. Cristo es el lugar donde podemos tener comunión con Dios. Es en Cristo donde nuestros pecados son perdonados. Es en Cristo donde podemos ser reconciliados con Dios. Hermanos, Cristo no es el lugar de revelación como lo era el tabernáculo, porque Cristo es la misma revelación de Dios. Cristo es la misma revelación de Dios. Por eso es que leímos ahí en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo no es un lugar de revelación, Cristo es la plena revelación del Dios invisible. Más adelante en el capítulo 2, versículo 9, dice de esta manera: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, Cristo no es el lugar del sacrificio, porque Cristo mismo fue el sacrificio. Cristo mismo fue el sacrificio. De manera que en el tabernáculo podemos ver que era el sacerdote quien llevaba el sacrificio y lo ofrecía a Dios, pero ahora es Cristo, nuestro verdadero sacerdote, quien intercede ante Dios por nosotros, y Él mismo es el sacrificio perfecto delante de Dios. Él vino a terminar con todo ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento. En la cruz Cristo fue el sacerdote y al mismo tiempo el sacrificio. Fue Cristo quien puso fin a todo ese sistema sacrificial, hermanos. Cristo es plenamente Dios hecho carne para ser sacrificado por nosotros.
Cristo debía ser humano plenamente, porque quien falló, quien desobedeció a Dios en el huerto del Edén fue un humano, y necesitamos un humano perfectamente justo, perfectamente santo, que nos represente ante Dios, satisfaciendo su justicia perfecta. Él es Cristo, nuestro Salvador. ¿Pueden imaginar, hermanos, a ese verbo que estaba en la eternidad, que creó todo el universo, quien tenía una perfecta comunión con Dios el Padre, venir a este mundo, humillarse, encontrarnos en vergüenza, en pecado y morir por nosotros? Dejando su gloria, dando su vida por nosotros, para después Él mismo llevarnos a su gloria. Hermanos, Juan dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, nadie había podido ver la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Ningún ser humano había podido ver a Dios. Moisés le dice: quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice: nadie podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y viva. No puede verme un hombre y seguir viviendo. No. Hermanos, a Moisés se le negó este deseo que tenía de ver la gloria de Dios, de ver el rostro de Dios. ¿Y saben hasta cuándo pudo hacer eso? ¿Pudo hacerse esto? Hasta que el Verbo se hizo carne. Hasta que el Verbo se hizo carne. Él es la imagen del Dios invisible. Lo que Juan nos está diciendo es que ellos vieron la gloria que Moisés no pudo ver. Ellos vieron la gloria que Moisés no pudo ver, gloria manifestada en los milagros que Jesús hizo en este mundo, calmando la tempestad, caminando sobre las aguas, libertando a los endemoniados, dando alimento a los necesitados. El pueblo de aquel entonces, Juan dice, vimos su gloria, para después ver su gracia llevada a cabo en la cruz del Calvario. La gracia y verdad, mostrándolo en su muerte, para después resucitar y ascender a los cielos y estar a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de sus hijos. Juan dice allá adelante en el versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Queridos hermanos, lo que Juan está haciendo en este texto es mostrarnos que nosotros debemos considerar seriamente la encarnación de Dios. Él se hizo carne porque no había otra manera de ser reconciliados con Dios. Nadie puede hacer obra alguna que pueda servir como ganar esa salvación, para ser justificado por sí mismo. Solamente Cristo podía hacerlo. Por eso hubo la necesidad de que Él se hiciera hombre. Debía ser hombre, debía ser un humano como nosotros, 100% sin pecado, para pagar por los humanos que habían fallado y que fallan a cada instante. Él se hizo hombre con la finalidad de reconciliarnos con Dios. Mira, si tú estás sin Cristo, déjame decirte que no hay otro camino para ir al Padre, solamente Cristo.
Él vino a hacer la obra perfecta que tú y yo no podemos hacer. No hay manera de ser salvo, solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Por eso Juan sigue diciendo que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Quieres ser reconciliado con Dios? Con aquel que hizo todas las cosas, quien ordenó con entendimiento todas las cosas y quien sostiene todas las cosas y que todas esas cosas son para su gloria. ¿Quieres tener comunión con Él? Entonces ven a Cristo. Él es el tabernáculo definitivo. Es en Él donde nosotros podemos ser perdonados y ser reconciliados con Él. No hay otra manera. Pero si tú estás sin Cristo, entonces tú estás seguro. Tú estás seguro porque estás en el tabernáculo. Y el tabernáculo es Cristo. Esto debe de ser de aliento para nosotros. Debe de ser de fortaleza para nuestras vidas. Debe ser motivo para adorarle con todo nuestro ser. Jesús, el verdadero tabernáculo, vino y murió y ascendió a la diestra del Padre. Y algún día, hermanos, algún día Él morará entre nosotros. Ten ánimo, si tú padeces aflicción, si padeces enfermedades, debes saber que esto no será para siempre. Hay esperanza. Hay esperanza. Cristo un día estará con nosotros. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 3 dice: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este tabernáculo que vino, se hizo carne, ascendió al cielo, está a la diestra de Dios, algún día regresará y Él habitará con su pueblo. Y Él enjugará cada lágrima de los ojos. Ahí no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ahora todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Queridos hermanos, tengamos presente que el final de todas estas cosas será mejor que el principio. El final será mejor que el huerto del Edén. Lo que supuestamente lo que supuestamente Adán podía haber hecho en el huerto del Edén, vivir, obedecer a Dios y cumplir con las responsabilidades que Dios le hizo, y no lo hizo, bueno, el final va a ser mucho mejor que eso. Ahora Dios estará entre su pueblo, Él morará con ellos, y Él va a quitar toda lágrima, todo dolor de los creyentes que habían sufrido en este mundo. El final es mejor que el principio. Hermanos, animémonos y gocémonos en nuestro Salvador. Oremos. Señor, gracias te damos porque enviaste a tu Hijo a este mundo, a hacerse como nosotros, Señor. Nosotros merecíamos el castigo eterno por el pecado de nuestro representante Adán. Sin embargo, en ese plan de redención, nuestro Salvador Jesús voluntariamente decidió venir a este mundo para reconciliarnos nuevamente.
y poder tener comunión contigo nuevamente. Señor, rogamos que tú nos ayudes y nos des fuerza y entendimiento y fortalezcas nuestra fe cada día y nuestros cuerpos para poder transitar firmemente en este mundo caído por el pecado. Tenemos presente de que este no es todo lo que hay. Sabemos que esto es pasajero y que lo que viene será mucho mejor. Señor, ten misericordia de quienes aún no te conocen. Que tu Espíritu Santo obre en sus corazones, abriéndoles, quitándoles el velo y contemplando a nuestro Salvador como el único y suficiente intermediario ante ti. Sí, Padre, ten misericordia de nuestros niños, de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes y de todos aquellos que nos miran a través de la plataforma. Ten misericordia, Señor. Gracias por tu palabra que tú nos dejaste y que podemos nosotros leer y comprender y ser fortalecidos y ser animados, ser bendecidos por lo que tú nos dices ahí. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos y bendice tu palabra en el corazón de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.